Saludos cordiales, estimados estudiantes del segundo curso de la carrera de Historia. Iniciamos el tema El reinado de Luis XIV, parte 1. El monarca Luis XIV consiguió que, pese a los conflictos internos, todo el reino estuviera a sus pies y Francia se convirtiera en un modelo para toda Europa. Luis XIV era un hombre de una personalidad poderosa y supo transmitir una impronta singular a su reinado. Amante del lujo, la etiqueta y el refinamiento, dotado de un gran carisma personal y de una sagacidad política nada desdeñable. Logró tal simbiosis entre su persona y su reino que sus cualidades personales acabaron por convertirse en signo y seña. Cuando el 14 de mayo de 1643 Luis XIV subió al trono, nada parecía presagiar que aquel niño de 5 años iba a pasar a la historia como el gran artífice de la moderna nación francesa. A la muerte de Luis XIII en 1643, ocupó el trono su hijo Luis XIV, de 5 años de edad, con la regencia de su madre Ana de Austria. Esta mantuvo a Mazarino, que había reemplazado a Richelieu en 1642. Fue el verdadero soberano de Francia. Aplicó fuertes impuestos para hacer frente a los enormes gastos provocados por la Guerra de los 30 años, que entraba en su fase más violenta. Esto provocó la guerra civil llamada la Fronda. La Fronda fue contraproducente, pues consolidó el absolutismo. Los nobles y los burgueses sufrieron un rudo golpe. El pueblo, cansado de los desórdenes y de las miserias, esperaba que la reyesía asegurase la paz. Después de la Fronda, Mazarino fue más poderoso que nunca. Su política exterior culminó con la derrota de España, que firmó la Paz de los Pirineos en 1659, por la que cedió a Francia el Artois y el Rosellón. Luis XIV se comprometía a contraer matrimonio con la infanta española María Teresa. La Paz de los Pirineos complementó la de Westfalia y afianzó el predominio francés en Europa. Mazarino murió poco después, en 1661. Muerto Mazarino, el rey declaró que él sería su propio primer ministro. Durante más de 50 años, Luis XIV ejerció en efecto plenamente su autoridad sin compartirla con nadie, gracias a su gran capacidad de trabajo. Pero su vanidad era mayor. Aceptaba de buen agrado todos los cumplidos y le agradaba oírse llamar el gran rey o el rey sol. Luis XIV se rodeó de numerosa corte y se instaló en el Palacio de Versalles, pequeña población a unos 30 kilómetros de París, que se convirtió en una importante ciudad, verdadera capital de Francia durante más de un siglo. Allí levantó un enorme palacio con grandes galerías, numerosos departamentos y un vasto jardín lleno de delicadas fuentes y de admirables estatuas. En sus proximidades construyó las casas donde vivieron los cortesanos. Se calcula que en todo ello gastó más de 500.000 millones de pesos,
sin contar miles de horas de trabajos forzados a cargo de paisanos y soldados. Los decorados y los muebles aún hoy sorprenden por su magnificencia. Ningún rey poseyó residencia comparable a la de Versalles. Ese esplendor y ese lujo atrajeron a la nobleza que abandonó sus castillos para consagrarse al exclusivo servicio de la persona real. Marqueses y barones, duques y condes se afanaron por encontrar alguna tarea cerca del rey para conseguir sus favores. La vida de la corte fue una permanente representación regulada por un minucioso ceremonial y etiqueta. Todos los actos del rey, desde que se levantaba hasta que se acostaba, asumían el carácter sobrenatural y era muy grande distinción la de ayudarle a calzarse una media, a quitarse una casaca o alcanzarle un plato en la mesa o de servirle un vaso de vino. Luis XIV creía que Dios había creado a los reyes para gobernar a los hombres y que por consiguiente todos los gobernados debían obedecerles en forma absoluta, porque sometiéndose a ellos se sometían a la voluntad de Dios. Si el rey era prudente, sus súbditos debían dar gracias a Dios. Si el rey era cruel o perverso, debían igualmente aceptarlo porque era un castigo que Dios les había enviado por sus pecados. Pero en ningún caso podían pretender ni limitar su poder ni alzarse contra él. Luis XIV trabajó con empeño, dedicando muchas horas a sus tareas, en las que contó con un colaborador excepcional, Colbert. Colbert era hijo de un comerciante y él mismo fue destacado hombre de negocios. Entendía, de acuerdo con la doctrina mercantilista entonces en auge, que la riqueza de Francia dependía de la cantidad de metal precioso, oro y plata que poseía. Para acrecentarlo debía vender mucho y comprar poco en el extranjero, pues la diferencia entre ambas operaciones ingresaría al país en forma de dinero. Para evitar la competencia extranjera, Colbert estableció fuertes derechos de aduana en los artículos importados. Esta doctrina económica llamada mercantilismo, también colbertismo, llevó a Colbert a estimular el trabajo y la instalación de nuevas industrias, favoreció el comercio, robusteció la marina, mejoró los puertos y formó compañías mercantiles para el tráfico de ultramar. Colbert puso orden y honestidad en las finanzas, pero la vida fastuosa de Luis XIV y sus continuas guerras frustraron en gran parte sus reformas. También influyó negativamente en el orden económico financiero la revocación del edicto de Nantes. El rey era profundamente católico, pero más profundamente absolutista, por lo que revocó el edicto de Nantes en 1685. Miles de familias, en general industriosas, prefirieron abandonar su patria antes que abjurar de sus creencias. La producción francesa sufrió un rudo golpe del que resultaron beneficiadas Inglaterra, Holanda y Brandeburgo, la futura Prusia, los tres países que recibieron mayor número de fugitivos. Con el reinado personal de Luis XIV, culminó no solo el poderío político y militar de Francia, sino su desarrollo cultural. Las artes
Las letras y aún las ciencias brillaron como nunca, y ese periodo es llamado el Gran Siglo francés o el siglo de Luis XIV. La cultura contó con la protección constante del rey, quien impuso también en ella sus directivas de orden y de centralización. Se fundaron las llamadas academias, formadas por doctos en distintas ramas del saber humano, que fijaron principios a los que debieron ceñirse los escritores y los demás artistas. Algunos de ellos, Corneille, la más celebrada de sus obras es el Cid, tragedia que figura entre las piezas maestras del teatro francés. Narra los amores del renombrado guerrero español. Molière, que fue simultáneamente escritor y actor teatral, encantó a la corte de Luis XIV con sus comedias como El avaro, Tartufo, El enfermo imaginario, en las que satirizó con delicadeza a sus propios contemporáneos. Por esto, sus obras son un vívido cuadro de la sociedad francesa del siglo XVII. Racine siguió la línea de Corneille y escribió algunas tragedias como Fedra, de inspiración griega. Es uno de los más perfectos representantes del teatro clásico francés. La Fontaine alcanzó celebridad con sus fábulas en las que, valiéndose de los animales, a quienes convirtió en personajes capaces de discurrir sensatamente, analizó con penetración las costumbres de sus contemporáneos, señalando en forma ingeniosa virtudes y defectos. Bossuet se destacó por su elocuencia en sus oraciones fúnebres, pronunciadas en ocasión del sepelio de grandes personajes. Figuran entre las obras más destacadas del siglo de Luis XIV. Bossuet escribió el discurso sobre historia universal, especie de filosofía de la historia en que sostuvo que cuanto había ocurrido en el mundo era el resultado de un plan trazado por Dios. Luis XIV ejerció sobre las artes plásticas una influencia mucho mayor que sobre la literatura, y por esto puede hablarse de un estilo de Luis XIV, caracterizado por la regularidad, la grandeza y el fasto. Las principales obras se hicieron en Versalles, comenzando por el palacio del mismo nombre, donde encontraron su lugar las piezas escultóricas y pictóricas. Algunos nombres ilustres como los de Descartes y Pascal ilustran la cultura francesa del siglo XVII. Descartes fue un pensador profundo cuyo discurso sobre el método sostiene que el saber humano se afirma en la razón al punto que llega a establecer que la certeza de su existencia la encuentra en la certidumbre de que piensa. Pienso, luego existo. Descartes sugirió un método de investigación consistente en dudar de todo, salvo de los dogmas, en no aceptar como verdad nada que no sea evidente. Este método propulsó la ciencia moderna. Pascal, genial matemático y físico, cuyas investigaciones le dieron justo nombre. Analizó también los problemas religiosos, expresó sus opiniones en sus
pensamiento.